Buenos días, soy Jorge Ruiz, director de desarrollo de la plataforma indemniza.org. Quiero darle las gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y primeramente me gustaría desearle que tuviera una buena salud, su familia y sus colaboradores más directos. También quiero agradecer la colaboración de Jaibit, de DIPE y de las asesorías. Sin ellos no podría estar hoy aquí con ustedes. Y decirles que el motivo de mi presencia es que, bueno, en un momento puntual, por unas circunstancias que todos hemos vivido, el 14 de marzo, pues nos vemos obligados a tener que cesar en nuestra actividad profesional. La actividad que de una forma habitual, cotidiana, desempeñamos para ganarnos la vida. Eso genera una gran dificultad a la hora de sobrellevar el peso que todos llevamos personal y profesional. Y durante este tiempo, estos 3 meses, pues a todos nos ha dado la oportunidad de pensar qué está pasando, cómo puedo afrontar estas dificultades. Y eso es lo que desde la plataforma indemniza.org pues hemos hecho, es buscar la manera de dar respuestas a las dificultades que los empresarios, los autónomos, tenemos. ¿Y cuál es la forma en la que lo hemos hecho? Pues recurriendo a los profesionales que nos pudieran dar su mejor opinión y su mejor valoración para que supiésemos qué capacidad teníamos para reclamar nuestros derechos, los que legítimamente todos tenemos, a la hora de vernos abocados por un decreto de forma súbita a no ejercer nuestra actividad. Y, bueno, deducimos que podemos llevar a cabo esa reclamación. Hablamos con exmagistrados, con catedráticos de Derecho Administrativo, que avalaban esta posición. Y es lo que hoy venimos a explicarles a ustedes. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen para hacer que los pequeños comercios, los grandes empresarios que generamos la riqueza en este país, podamos reclamar la responsabilidad que se ha generado como consecuencia del cierre por la Administración? Ese es el final de todo esto, reclamar nuestros derechos, reclamar nuestras pérdidas. Y, bueno, hemos instrumentado de una forma muy clara y muy sencilla, fundamentada en el derecho administrativo, esa reclamación y en el derecho civil. Y para ello, nada mejor que tener pues, la posibilidad de la exposición precisa y concreta de un profesional del derecho, que es nuestro compañero asociado a Plataforma Indemniza, César Martín, con el que les dejo, que les va a dar un detalle minucioso de cuál es el motivo de esta reclamación, para que tengan claro la orientación hacia el aspecto jurídico al que sometemos nuestra iniciativa. Después de toda esta presentación podrán ustedes hacer las preguntas que estimen oportunos o bien dirigirse directamente a través de las asesorías.net con nosotros o bien a través de indemniza.org. Estamos a su disposición. Gracias y espero que sea una mañana muy provechosa para todos ustedes. Buen día. César, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, buenos días, muchas gracias, Jorge. Les quiero transmitir a todos ustedes de una forma lo más sencilla y comprensible posible qué derechos tienen todos los comercios, todos los establecimientos abiertos al público que por el efecto del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, que se dictó, como todos saben, el 14 de marzo y que en su artículo 10 en realidad decretaba un cierre generalizado de todos los establecimientos abiertos al público en nuestro país, con las excepciones consabidas de los establecimientos que venden comida, estancos, telecomunicaciones, etc. Por lo tanto, el origen del cierre de los comercios está claro, es el artículo 10
del Real Decreto 463/2020. Y para entrar en materia, no les voy a leer el artículo ni muchísimo menos, sino que vamos a hacer una valoración específica de por qué se adopta esa medida y qué efectos tiene. Es una medida adoptada dentro de un estado de alarma y es una medida adoptada dentro de la declaración de un estado de alarma sin que ninguna organización internacional en el ámbito de la salud recomendase como una medida preventiva o disuasoria de una epidemia cerrar los establecimientos comerciales minoristas abiertos al público, a excepción de unos determinados sectores. Y además, este decreto de cierre de los establecimientos fue realizado por un mando único, por el Estado, por la Administración Central del Estado española, superando o sobrepasando las competencias ordinarias que tienen tanto los ayuntamientos, las corporaciones municipales en ámbitos de la apertura o las autonómicas en ámbitos de otro tipo de control. Y lo más llamativo es que incluso, como veremos, contemplándolo la propia regulación legal de los estados de alarma, no se adoptó ninguna medida compensatoria ni indemnizatoria, es decir, se declaró, se ordenó el cierre de los establecimientos sin posibilitar que estos establecimientos pudiesen verse compensados por una evidente, como vamos a ver también, pérdida de beneficios, por lo tanto lucro cesante y por lo tanto también con otros daños emergentes complementarios y conexos con ello. Es decir, hemos generado en los establecimientos comerciales con este decreto una lesión patrimonial, una lesión económica, una lesión en el patrimonio de bienes y derechos que todo establecimiento comercial tiene. ¿Y cómo se compensa esto? A través de una figura que todos ustedes conocen, que es de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Esta responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es una forma de responsabilidad extracontractual, pero de carácter objetivo. ¿Qué quiere decir? La responsabilidad objetiva es una responsabilidad que se produce sin que tenga que concurrir la idea tradicional de culpa de las responsabilidades civiles. ¿Qué quiere decir que estemos al margen de la idea tradicional de culpa? Quiere decir que el hecho de que se produzca una lesión en el patrimonio de un individuo, de un particular, dice la ley, considerándose particular tanto una persona física como una persona jurídica, conlleva aparejada de manera directa la necesidad de que se indemnice, sin que la persona que ha operado, el generador del daño, de la lesión, haya incurrido en una culpa, en una negligencia o incluso en dolo, en una actividad que pudiera ser constitutiva de un ilícito de naturaleza penal. ¿Dónde tenemos la regulación normativa en España de esa responsabilidad patrimonial objetiva? En la Constitución española, en el artículo 106.2, que reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por la actuación de las administraciones públicas, por la exclusiva actuación. En ningún momento dice la Constitución española que esa actuación tenga que ser negligente, culposa o dolosa. Eso sí, que haya generado o haya lesionado sus bienes y sus derechos y que además no tenga la obligación el individuo de soportarlo. También hay leyes administrativas, además de la Constitución española, principalmente el artículo 32 y subsiguientes de la Ley 40/2015, que es la ley, como saben, reguladora del régimen jurídico del sector público, y también en la ley procedimental, la anterior, la Ley 39/2015, que regula precisamente el procedimiento administrativo de las administraciones públicas. En ambas normas se regula también, en la primera, el derecho a ser indemnizados que tienen todos los particulares por las administraciones públicas por toda lesión que sufran. Es decir, primero la Carta Magna reconoce de manera genérica cuál es este derecho a ser indemnizado por parte de los particulares y luego las leyes administrativas lo regulan de una manera mucho más precisa. Pero claro, se preguntarán todos ustedes si esta circunstancia por la cual la administración pública tiene la obligación de indemnizar, de compensar, de resarcir a un particular al que por la propia gestión administrativa o gestión de la administración central del Estado se le haya ocasionado un
una lesión económica o una lesión de naturaleza patrimonial, también concurre cuando eso sucede dentro de un estado de alarma. Para ello nos tenemos que ir a la regulación específica sobre los estados de alarma. Y hay una norma, una ley orgánica, es la Ley Orgánica 481, como saben, que regula las declaraciones de 3 tipologías de estados excepcionales, que es el estado de alarma, el de excepción y el de sitio. En el artículo 3.2 de esta norma también dice que incluso dentro del escenario de una alarma, la Administración tiene la obligación de resarcir lesiones patrimoniales. Dice exactamente quienes, como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados, sufran de forma directa en su persona derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Por lo tanto, ya tenemos claramente la respuesta de que incluso en una situación de estado de alarma, la Administración tiene la obligación de resarcir cualquier daño, lesión de naturaleza económica que haya provocado en los particulares. Claro, y la segunda pregunta que se hace en estos tiempos todo el mundo ante la situación absolutamente anormal, trágica, que ha generado la expansión tan rápida de una pandemia en prácticamente todo el planeta, es si el estado de alarma es un caso de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la regulación, tanto de la Constitución española como en las disposiciones que desarrollan esta idea general de la responsabilidad patrimonial, hay una excepción marcada, sistemática, que es la de la fuerza mayor. La obligación de la Administración para poder tener la obligación, para poder asumir la responsabilidad de indemnización, solo sucede cuando no exista fuerza mayor. Y ustedes dirán inicialmente, sin hacer muchos análisis, que un estado de alarma pudiera ser un caso de fuerza mayor. Vamos a analizar qué es una fuerza mayor. La fuerza mayor es una institución jurídica que tiene cientos de años. El propio Tribunal Supremo tiene sentencias analizando el fondo, la naturaleza jurídica de la institución de la fuerza mayor desde principios del siglo XX. Pero nos vamos a quedar con 2 ideas clave sobre las que la jurisprudencia ya prácticamente tiene una idea pacífica. La fuerza mayor es una circunstancia inevitable y a la vez imprevisible. Vamos a hacer una pausa. Ya hemos dicho que tiene que cumplir para que haya fuerza mayor esos 2 criterios, es decir, la inevitabilidad y la imprevisibilidad. Recordemos que el origen del cierre de los comercios fue un hecho concreto de la Administración Pública, que fue el artículo 10 del Decreto de Declaración del Estado de Alarma, a través del cual se obliga a los establecimientos a que cierren sus puertas sine die y que no puedan prestar su servicio o puedan vender sus productos, como las licencias que tenía la propia Administración les había otorgado, les confería ese derecho. Por lo tanto, si el origen del cierre de los comercios es el Real Decreto, tenemos que analizar si fue inevitable el artículo 10 dentro del Real Decreto, porque recordemos que la fuerza mayor nos exige que la causa del perjuicio, de la lesión, sea inevitable. ¿Fue inevitable, repito, el artículo 10 dentro del Real Decreto de Declaración del Estado de Alarma? La respuesta evidentemente es que no, como veremos. ¿Fue inevitable o se pudo no regular esa medida? Es decir, la declaración del estado de alarma pudo haber no contenido ese artículo 10, evidentemente sí. Por lo tanto, ¿se pudo haber evitado incluso dentro de un estado de alarma la declaración, la orden coercitiva de que todos los establecimientos minoristas abiertos al público debieron cerrar sus puertas? Por supuesto que sí. Por lo tanto, en primer lugar, ya no cumplimos ya el origen de la generación de lesión en los
establecimientos comerciales no cumple el primer requisito de fuerza mayor, de la inevitabilidad. Vamos a ver ahora, además de estas razones de la evitabilidad, otras distintas, o la segunda distinta, que es la imprevisibilidad. ¿Fue imprevisible? Evidentemente no. ¿Por qué no fue imprevisible? Por multitud de razones. Había alertas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud desde enero del 2020, dice ahí en una errata el 2010. Hay un centro en España que se llama el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que había recibido directamente esas alertas de la Organización Mundial de la Salud desde el mes de enero. Y además tenía la obligación de haber efectuado una comunicación a todos los organismos públicos y haber adoptado determinadas medidas que los propios organismos internacionales, no solo la Organización Mundial de la Salud, sino especialmente también la Agencia Europea para la Prevención de Alertas y Emergencias Sanitarias, había recomendado. Ya se habían recomendado desde el mes de enero muchas medidas muy concretas y muy específicas, medidas de distanciamiento social, medidas de distanciamiento particular, el uso de mascarillas, incluso por la vía pública, también el uso de geles hidroalcohólicos. En ningún caso, en ningún momento, ninguna de esas organizaciones internacionales había recomendado tan siquiera el cierre de los establecimientos comerciales, de las tiendas, de los comercios abiertos al público. Por todas estas razones no se cumple ninguno de los dos requisitos de imprevisibilidad y que fuese inevitable la articulación de esa prohibición de apertura de los cierres, pero especialmente por una razón muy importante que todos ustedes van a compartir con nosotros, porque el virus, el COVID-19, no cerró los comercios. Cuando las personas piensan que hay una situación de fuerza mayor, inmediatamente el proceso analítico es, claro, la fuerza mayor es el virus. No, quien tiene que cumplir con los requisitos de la fuerza mayor es el origen del cierre de los establecimientos. Y el origen directo, causal, del cierre de los establecimientos no fue, como hemos visto, el coronavirus, sino la regulación del artículo 10 del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo. A continuación, vamos a explicarles a todos ustedes, además de concluir que tenemos todos los requisitos para hacer una reclamación efectiva de responsabilidad patrimonial, hay un acto de la Administración, artículo 10 del Real Decreto, hay una generación de lesión económica, como vamos a ver por la evidencia del propio cierre de los establecimientos, hay, como hemos visto, una inexistencia de la única excepción que la Constitución y la ley que la desarrolla establece para la responsabilidad patrimonial, que es la fuerza mayor, y también hay una ausencia de la obligación que tengan los comerciantes, los empresarios o los autónomos, lógicamente, de tener que soportar este daño. Por lo tanto, todo eso genera que exista responsabilidad patrimonial de la Administración pública. ¿Cómo se produce una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración? Pues por dos efectos. Primero, es la propia Administración quien tiene que declarar su responsabilidad patrimonial por el órgano que haya realizado el acto, que haya prestado el servicio, en este caso por el Ministerio de la Presidencia, que es el suscriptor del Real Decreto 463, y además tiene que haber una solicitud de indemnización, de resarcimiento, por el valor del daño, de la lesión que se le ha ocasionado al particular, en este caso a los comerciantes. ¿Cómo reclamamos desde Indemniza la responsabilidad patrimonial de la Administración? Primero, realizamos una toma de datos del beneficio del comercio de los 3 últimos ejercicios. Nuestro robot, tenemos una red neuronal que ya está funcionando en la plataforma, analizará de una manera científica si en esa toma de datos inicial debemos tener en consideración los beneficios de la empresa solo del año 19 o del 19 y del 18 o de los 3 últimos años. En segundo lugar, realizaremos una valoración de la indemnización del daño económico. Pero para que la valoración sea efectiva, para que la valoración sea útil y además para que tenga una respuesta jurídica como esperamos que va a tener, no puede ser una valoración realizada
en ausencia de un profesional habilitado para realizar ese tipo de valoraciones, de cuantificaciones. Por eso tenemos en nuestro equipo peritos especializados, especializados y habilitados en la disciplina económica de la valoración del lucro cesante y del daño emergente de actividades económicas, que serán los que emitan un dictamen pericial en base al cual ya nuestro equipo jurídico formulará la reclamación y le dará un seguimiento hasta la resolución final del procedimiento. Vamos a hacer una parada en ese peritaje sobre el que les hablaba. Estos peritos habilitados tienen que ser peritos habilitados para intervenir incluso ante la Administración de Justicia. Y esa valoración pericial, como les he dicho, tiene dos ámbitos. Primero el lucro cesante y luego el daño emergente. ¿Qué es el lucro cesante? Como saben todos ustedes, es la determinación de las pérdidas que ha tenido una actividad económica, una unidad patrimonial en el ejercicio de su actividad económica durante un determinado periodo de tiempo. Como saben, la regulación del lucro cesante como una causa material, eficaz, hábil para poder ser reclamada es el artículo 1106 del Código Civil. Nuestros peritos van a utilizar el criterio pericial que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 335 y subsiguientes y, por lo tanto, van a emitir un informe con todas las condiciones y todos los requisitos formales de informe y de dictamen pericial para que sirva de base a la reclamación posteriormente jurídica. Acudimos a sus despachos, a los despachos de asesoría que están afiliados, adheridos, agrupados dentro de las asesorías.net y gracias a la oportunidad que nos ha brindado amablemente esta plataforma. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la asesoría cuando quiera participar de una manera activa en la reclamación administrativa, de la responsabilidad administrativa de todas sus cuentas, de todos sus clientes, de todos los comercios a quienes les presta un asesoramiento con carácter de continuidad? Una toma de datos muy sencilla, una toma de datos del 390 de los últimos 3 ejercicios o, en el caso de que el cliente esté en una estimación simplificada en módulos, solo de los últimos 12 trimestres del 303. ¿Con eso qué obtendremos? Con eso obtendremos el dato suficiente para que nuestros peritos determinen cuál es exactamente el lucro cesante y puedan dictaminarlo. Y, en segundo lugar, para poder obtener la cifra del daño emergente, lógicamente las facturas de gastos y costes derivados. En primer lugar, de los efectos de un cierre súbito, de un cierre inesperado, en muchas ocasiones pérdidas de existencias porque éstas pudiesen ser perecederas o de otra naturaleza, y después también unos daños directos por la lógica implementación de dotaciones, elementos, infraestructuras y otro tipo de gastos y de costes que han de soportar todos los establecimientos con estas reaperturas retardadas y unas reaperturas en diferido que se están produciendo. Y el último dato que los despachos de asesoría tienen que facilitarnos será la determinación de los días de cierre al 100% de cierre total, desde el 14 de marzo hasta el inicio en función de la zona de operatividad del comercio, que haya empezado la fase 0 y que ya en algunos sectores se haya podido aperturar, aunque sea con cita previa, por lo tanto con una apertura parcializada, o luego, como ocurre principalmente en los sectores de la hostelería, incluso en las fases subsiguientes, primera, segunda y tercera, con aperturas dilatadas, primero en terrazas al 50%, después ya en interiores también, con una limitación porcentual. Solo con esos datos, con esa toma de datos, nuestros peritos introducirán en la red neuronal que dispone Indemniza de toda esa información para obtener cuál es la cantidad exacta de indemnización que se puede reclamar a favor de cada uno de sus clientes. No obstante, para que sus clientes puedan conocer aproximadamente y tener una estimación previa de cuál es la reclamación que se puede realizar a su favor,
háblenles del lucro cesante y el daño emergente probablemente, excepto en actividades muy concretas, no pueda tener o no deba tener una dimensión muy significativa. Para que los comerciantes puedan saber que pueden reclamar simplemente con la pérdida en función del IVA en módulos que hayan tenido que tributar o en estimación normalizada, podemos calcular, sabiendo el tipo de IVA al que estén sujetos rápidamente, cuál podría ser su beneficio. Si es en el 4%, lógicamente multiplicando ese IVA aproximadamente por 25, si es en establecimientos cuyo IVA general sea del 10, multiplicando lógicamente por 10, y si es del 21, aproximadamente por 5. Con esto ustedes también pueden facilitar a sus clientes pues una idea aproximada de su lucro cesante que probablemente de manera técnica no puedan conocer y ustedes sí les pueden facilitar. Indemniza ha creado un precio final para todos los comercios extraordinariamente atractivo. 295 €, IVA incluido, en el que al comercio se le incluye todo el trabajo, no solo pericial, el análisis y la evaluación a través de un dictamen pericial suscrito por este perito, por los peritos homologados de los que dispone la plataforma, sino también todo el trabajo jurídico, la redacción, reclamación y presentación en la administración y todo el seguimiento del expediente hasta la resolución del mismo. Solo tienen que pagar los comerciantes, los empresarios que hayan sufrido el cierre, 295 € y luego cuando obtengamos la indemnización tendrán que participar con la plataforma Indemniza en un 20% que recibirá esta plataforma como compensación real a todo el trabajo, ya que claramente los 295 € no cubren siquiera pues, las prestaciones de todos los profesionales que se están poniendo a disposición del proyecto. Para eso, las asesorías, cuando realicen su toma de datos de sus clientes, lógicamente serán debidamente retribuidas por la plataforma Indemniza en una estimación de aproximadamente el 5% de ese precio inicial, con objeto de que no sometamos desde la plataforma a todas las asesorías a una carga de trabajo adicional, probablemente no retribuida por las igualas o por los costes periodificados regulares y recurrentes que tengan para sus clientes y puedan recibir, lógicamente, un incentivo por ese pequeño trabajo o esfuerzo adicional que desde Indemniza les vamos a pedir en la toma de datos del 390, del 303, de las facturas del daño emergente y de la determinación exacta del número de días de cierre total y del número de días de cierre parcial. Por lo tanto, tenemos una ventaja para ustedes, para todos los despachos de asesoría, pero sobre todo hemos querido trasladar, ha sido un deseo específico de las asesorías.net, que todas las ventajas de la alianza que ha alcanzado Indemniza con las asesorías reviertan y beneficien exclusivamente a sus despachos de asesoría, como les hemos dicho, y también a sus clientes finales. Por lo tanto, ese 20%, que es el precio venta público estimado que la plataforma ha previsto para participar en los beneficios finales de la indemnización recuperada o de las pérdidas recuperadas a través de la indemnización, en el caso de los clientes de los despachos de asesorías que estén vinculados, asociados o agrupados dentro de las asesorías.net, además dispondrán de una reducción de ese honorario variable a éxito pasando del 20% masiva inicial al 15%, nada más. ¿Cómo pueden contactar ustedes con la plataforma indemniza.org? Muy fácilmente, lo tienen en el enlace que les ha mandado las asesorías.net, se lo reproducimos también en nuestra webinar. Háganos saber simplemente cuál es su despacho, quién es la persona de contacto y los dos datos esenciales de teléfono y correo electrónico que están lógicamente sometidos a toda la reglamentación vigente en materia de protección de datos, y enseguida contactaremos con ustedes para que pongamos a disposición de todos sus clientes en estas condiciones ventajosas y preferenciales la posibilidad de que recuperen las pérdidas que han sufrido como consecuencia del cierre de los negocios, y que también ustedes, lógicamente, por la contribución en la toma de datos de todos sus clientes, pues puedan recibir esa compensación económica, creemos que justa, que hemos planteado desde la
plataforma indemniza para las responsabilidades patrimoniales a favor de sus clientes. Y con esto pues solo nos queda agradecerles enormemente su atención y quedar a su entera disposición desde el teléfono 91 79 10 10 o bien desde la página web www.indemniza.org para aclararles cuantas cuestiones consideren. Y yo no sé si en este momento, Jorge, hay algún usuario que tenga alguna duda o quiera que les resolvamos alguna cuestión de naturaleza jurídica. Estamos a su entera disposición. En principio no tenemos ninguna pregunta. Pues les dejo de nuevo con el director de desarrollo de la plataforma indemniza.org, Jorge Ruiz, y por mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Buenos días. Gracias, César, por creo que una excelente exposición de cuáles son las posibilidades que tiene cualquier autónomo, cualquier empresario, cualquier actividad que haya visto afectada su existencia, su cotidianidad durante estos 3 meses en los que el decreto de COVID-19 ha dado lugar a que se cierre, nunca mejor dicho, de su actividad. Creo que es una oportunidad única, es la oportunidad de poder reclamar los derechos como empresario, la oportunidad de poder defender aquello que ha supuesto un esfuerzo de toda la vida. Desde la plataforma indemniza.org estamos a disposición de todos los pequeños empresarios, estamos a disposición fundamentalmente de asesorías.net, de todos los miembros asociados de esta entidad para que podamos trabajar juntos y podamos defender los derechos de aquellas personas que se han visto perjudicadas y afectadas por el decreto que el día 14 de abril el Gobierno claramente manifestó su voluntad de crear la inactividad profesional de cada uno de nosotros. Estamos a toda la disposición y a toda la atención para poderles dar las mejores intenciones y las mejores ideas